Hola mis amigos, ¿sabían ustedes que existió un ferry que iba de La Habana a Miami y de Miami a La Habana 3 veces a la semana? Que se podía almorzar en La Habana y cenar en Miami y que hay una persona que está interesada en reanudar esa ruta. Pues de eso vamos a estar hablando en solo unos segundos, no se vayan. Pues bien, hoy vamos a hablar de los viajes de barco, de ferry, entre Cayo Hueso, entre la Florida y La Habana. Desde época tan remota como 1946 ya existía, por supuesto, el trasiego de buques entre la Florida y La Habana. Pero generalmente en aquel momento lo que se transportaba eran mercancías y automóviles, que se hacían dentro de unos vagones de ferrocarril que se introducían dentro del buque. Eso quiere decir que el sistema ferroviario de los Estados Unidos estaba conectado con La Habana, con Cuba, porque iba directamente a la línea de ferrocarriles, vagón adentro del barco. Y ahí se transportaba todo para La Habana. Pero es en el 1956 cuando comienza a funcionar un ferry que se hizo muy popular entre cubanos y norteamericanos que visitaban la isla. El ferry se llamaba SS City of Havana. Era un ferry que para aquel momento era un ferry bueno, con buenas condiciones. Bueno, tenía restaurantes, tenía cafetería, tenía bares, tenía aire acondicionado en todos los camarotes y en todas las instalaciones había aire acondicionado. Tenía capacidad para 500 pasajeros, 500 personas, y podía transportar hasta 125 automóviles. El buque tenía 144 metros de largo y 22 de ancho, o sea que era un ferry bastante bien para aquel momento, ¿no? Para aquella época. Los pasajes eran verdaderamente baratísimos. Por ejemplo, había una propaganda que dice: viaje usted a Cayo Hueso por $55. Usted y su automóvil, ida y regreso. Por cada acompañante pagará solamente por ida y regreso $23.50. Y los niños, $11.75. Ida y regreso. Fíjense ustedes qué barato. Y el cambio, por supuesto, $1 igual a $1. O sea, era algo, si lo comparamos con la actualidad de Cuba, es como para volverse loco, ¿no? Otro de los atractivos que tenía este ferry era que durante el viaje, que podía durar entre 6 y 7 horas, había un grupo musical amenizando toda la travesía. Y era una de las cosas que más disfrutaban las personas, porque ibas tomándote tu trago, ibas oyendo el grupo musical, o ibas descansando, había un tumbona que tú te podías acostar a coger sol. Era un verdadero viaje de placer aquello. Los viajes eran saliendo de La Habana para Cayo Hueso lunes, miércoles y viernes. Y saliendo de Cayo Hueso a La Habana martes, jueves y sábados. Los domingos no habían viaje. Cuando llegaba a La Habana, el ferry atracaba en el atracadero, un muelle llamado Hacendado, en Atarés, o sea, en el puerto de La Habana, ¿no? Y ahí directamente bajaban los coches por una rampa que había hacia el muelle y directamente a la ciudad. Tanto los cubanos que venían, que habían ido a Estados Unidos y regresaban, como los norteamericanos que venían a pasarse días, 2, 3, 4 días, lo que quisieran en La Habana. Directamente del ferry para la calle y a pasear por La Habana. Igualmente sucedía cuando el ferry llegaba a Cayo Hueso. Allá en Cayo Hueso se preparó una antigua terminal naviera que había ahí y se le puso todas las condiciones igual. El ferry llegaba, atracaba ahí y las personas en su carro bajaban por la rampa y iban para la ciudad a pasear por todo Miami, ¿no? O sea que era algo verdaderamente sabroso, ¿no? Como decimos los cubanos. En el caso de los norteamericanos, por ejemplo, que iban a la isla, que iban a Cuba, el coche podían entrarlo en Cuba sin libre de pago de impuestos. Y así podían estar hasta 180 días.
incluso circulando con la chapa del estado al que pertenecieran a los Estados Unidos. Si eran de, no sé, de donde fueran en los Estados Unidos, con esa chapa podían circular en Cuba. 180 días. ¿Qué hacían? Que sacaban una licencia temporal de circulación y así andaban por La Habana. O sea, era todo muy fácil en aquel momento, ¿no? Y precisamente por esta facilidad y todas estas condiciones que se daban, se decía que se podía almorzar en La Habana y cenar en Miami. Porque era llegar, montarte en el ferry y salir para Miami. Estos ferries facilitaron mucho la importación de automóviles a Cuba. Por eso Cuba llegó a ser el país de Iberoamérica donde más automóviles circulaban, donde más automóviles había. Se dice que el tramo de la Vía Blanca que va de la ciudad deportiva a Santo Suárez, todo ese tramo estaba lleno de automóviles que se traían de los Estados Unidos. Habían personas que llegaban ahí con $50, compraban un carro que no estuviera de uso, por supuesto, que no estuviera en muy buen estado, le pasaban la mano y lo ponían como si estuviese en magníficas condiciones. Pero dicen también que si ya llegabas con $200 o $300, te podías comprar un carro en muy buen estado, casi nuevo. Fíjense ustedes, con $200 o $300. Mi papá tenía un primo del año 56. Y yo recuerdo cuando yo compré el Lada, un Lada que yo tuve en Cuba, que lo compré y me costó $5,000. Cuando yo le dije lo que me había costado el carro, los $5,000 que me costó, me dijo, pero ¿y eso qué cosa es? Él no entendía qué. Digo, le ven acá, ¿y cuánto te costó? Le pregunté primero, ¿cómo fue que tú entraste el carro aquí en Cuba? Y me dijo que un primo de él, que ya había fallecido, ¿no? Un primo de él que un día le dijo, oye, voy a ir a Miami. Que era como coger la guagua e ir de Marianao para el Parque Central. Dijo, no, que voy a Miami hoy, mañana vengo para acá. Y él le dio el dinero y le trae un carro. Y le trajo el primo ese de 56, prácticamente nuevo. Y cuando yo le pregunté, ¿cuánto te costó? Me dijo, $550. $550. Digo, coño, entonces a mí me costó $5,000. Dice, no, con los $5,000 que te costó a ti, yo hubiera comprado el carro mío, 4 carros más iguales que ese, 4 camiones, 2 tractores, y hubiera comprado el ferry también. Se quedó loco cuando yo le dije que me costaba $5,000, que me había pagado $5,000 por un lado. O sea, de estos ferries hubieron varios, ¿no? Hubo otro, se habla mucho de otro que hubo, que se llamaba Ciudad de Cayo Hueso, creo, que era un poco más pequeño, pero también era para transporte y para pasajeros, ¿no? Y había otro que dicen que era muy lindo, era blanco completo y muy estilizado, que se llamaba Florida, pero ese era solo para turistas, ¿no? O sea, pasajeros como turistas, norteamericanos, cubanos, que querían ir tanto allá como a Estados Unidos como a La Habana. Y bueno, dicen que todo lo que empieza termina, lamentablemente, con el triunfo de la revolución, pues se terminaron las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Y por supuesto, se terminó el ferry. El último viaje, dicen que lo hizo en el año 1961, creo que en enero, a raíz de la ruptura de relaciones. Y el último viaje que hizo fue llevando a los representantes diplomáticos, la gente de la embajada, con su carro, su familia, en el ferry. Además de otros norteamericanos que vivían en Cuba, que tuvieron que retirarse con la llegada de la revolución, ¿no? Y ese fue el último viaje. Tristemente, el último viaje. No sé si habrá tocado el grupo musical ese día, ¿no? Pero bueno, era un viaje triste, me imagino, ¿no? Y así pasaron los años y en el año 2015 los Estados Unidos le dieron licencia a 4 compañías navieras para que efectuaran compañías de cruceros, para que realizaran sus viajes, ¿no? Pero Cuba no estuvo de acuerdo en que se realizaran o sea, querían incluir estos viajes, ¿no? De los cruceros de Miami y La Habana, como siempre existieron. Pero Cuba, por supuesto, estuvo en desacuerdo con esa idea. Son muchos los empresarios alrededor del mundo, o
dueños de compañías navieras, de ferry, que han pensado en reabrir la ruta Habana-Miami por la tradición que hay entre Miami y La Habana, las relaciones. Son familias enteras que están separadas hace más de 60 años. Entonces hay mucha gente que han soñado con reabrir esa ruta. Uno de ellos, una de estas personas, es un empresario famoso en España, dueño de la naviera Balearia. El señor se llama Adolfo Utor. Esta compañía es una de las compañías más grandes, más fuertes que existen en España. Una compañía de ferry poderosa que realiza viajes a toda España, a todas las islas, como son las Baleares, las Islas Canarias, diferentes puertos de España, en Europa, Francia, Marruecos, Argelia, en el Caribe, la Florida, Bahamas. Es por eso que tiene gran interés en reabrir la ruta Habana-Miami. Él dio una entrevista en la televisión valenciana hablando de este tema y su interés por poder reinaugurar esta ruta, ¿no? Es verdad que no habló de fecha, ni de precio, ni de detalles determinados, ¿no? Pero sí insistió en la idea que él tiene. Pero parece que no ha tenido una respuesta positiva, ¿no? O sea, no ha podido llevar a cabo lo que él pretende, ¿no? Ojalá algún día de nuevo los cubanos de Miami y los cubanos de Cuba puedan almorzar en un lugar y cenar en el otro. Espero que eso se vuelva a hacer realidad y en un futuro no muy lejano. Por el momento vamos a quedarnos deseando eso y luchando por lograr que así sea y pronto. Si les ha sido agradable de lo que hemos hablado, me pueden dejar su like, que siempre es bienvenido. Compartan con familiares y amigos para que puedan disfrutar del video. Déjenme sus comentarios, que es muy importante. Y si no se han suscrito al canal, pueden suscribirse. Recuerden que estamos siendo cada día más y más amigos. En un próximo video estaremos hablando de nuevos temas, donde estaremos compartiendo experiencias entre ustedes y yo. Los dejo deseándoles siempre lo mejor. Chao.